Hola a todos, espero que se encuentren bien. Antes de empezar con el relato de hoy, quería hacerles una invitación. Y es que mañana en la plataforma morada, la plataforma que empieza con T, voy a estar haciendo un directo de recaudación donde todo lo que recolectemos pues va a ser dirigido a, bueno, a las personas afectadas por el terremoto que ocurrió en Colombia. La idea es hacer una dinámica donde yo voy a estar narrando historias e incluso las dos primeras historias que narre van a ser las que estén la semana que entra disponibles acá. Y la razón, pues como puede que narre bastantes historias y haga un stream bastante extenso, lo más probable es que la garganta no quede, bueno, en muy buenas condiciones para hacer las grabaciones posteriores. Así que van a ver, aparte de que van a ver la primicia de las historias, van a ver cómo es que yo hago todo este tema de la grabación. Aquellos que puedan apoyar, los espero mañana en el stream. Una hora antes también voy a iniciar en Noches de Histeria aquí en YouTube un directo corto para aquellos que no tienen cuenta en la plataforma morada y aún así quieren apoyar. Así que estaré una hora pues recibiendo donaciones para esta causa. Aún no sé muy bien cómo vamos a recolectar lo que es el dinero porque no se va a hacer directamente en la plataforma morada, porque esa paga cada mes y aparte te descuenta y lo que necesitamos es el dinero lo más íntegro que se pueda y de inmediato porque las familias pues lo necesitan ahora. Espero poder contar con su apoyo, espero verlos mañana ahí. No importa lo que puedan donar, y es que desde $1 pueden aportar, todo al final se va a sumar. Yo también voy a poner no solo narración, sino también algo de dinero al final. Así que espero poder contar con su apoyo, espero poder verlos mañana. Y bueno, en un comentario fijado van a encontrar el link que los va a llevar a estas dos plataformas, tanto la morada, que va a ser el donde voy a hacer el directo en sí, y la de Noches de Histeria, que ya pueden activar la campanita de notificaciones pues para recordarles que va a haber directo y además para aquellos que no tengan esta otra plataforma. Aquellos que digan que por qué no hago multi-stream, el detalle es que no puedo estar al pendiente de dos chats. La verdad es que no. Y aparte de eso, como son historias que voy a grabar también para mi canal, pues no pueden estar en otro canal. Y podría borrar el stream, sí, es algo que todavía estoy pensando y ya mañana pues lo definiré. De momento solamente se confirma en la plataforma morada la narración de todas estas historias y que cuando me canse, pues nos pongamos a ver cortos de terror o algo así. Así que bueno, nos vemos mañana a la 1 p.m. hora México en la plataforma morada, mañana 16 de agosto, porque no sé en qué momento estarán escuchando este audio. Así que bueno, ahora sí, los dejo con la historia de hoy. Perdóname. Todo comenzó un lunes, justo en el día más caluroso del verano. Llevaba una rutina matutina bastante estricta. La mantenía desde mediados de la preparatoria, cuando me di cuenta de que, en efecto, sobrevivir con 4 horas de sueño y 5 galletas comidas a lo largo del día no era nada bueno para el bienestar físico ni mental. Me iba a la cama temprano tras cumplir con una rutina nocturna completa, con audífonos de cancelación de ruido incluidos, y me despertaba bien descansado alrededor de las 6 de la mañana, justo cuando el sol salía a mediados de julio. Esa era una de las razones por las que prefería el invierno. Me gustaba estar despierto antes de que hubiera luz afuera. Me daba una sensación de privacidad durante esas pocas horas antes de que cualquier otro estuviera despierto. Me daba un tiempo en el que sabía, sin lugar a dudas, que nadie estaría pensando en mí, mirándome o intentando hablar conmigo. Al menos, así era antes. Ese lunes estaba siguiendo mi horario habitual. Me levanté de la cama con el sonido de mis gatos chillándome. Les di de comer, me metí a la regadera, me vestí y puse a hacer café. No me di cuenta de su presencia, sino hasta que caminé hacia la ventana con la taza en la mano, calentándome ambas palmas. Era un tipo común y corriente. Estaba parado justo al final de la entrada de mi cochera,
frente al camino de concreto que cruzaba el pasto hacia mi puerta principal. Llevaba ropa cómoda, como la que te pondrías para un viaje al aeropuerto, pants y sudadera. Tenía el cabello mojado, como si también acabara de salir de bañarse, igual que yo. Fruncí el ceño y me llevé el café a la boca mientras lo observaba. No lo reconocí, pero eso no decía mucho. No conocía a muchos de mis vecinos. Por lo general, me mantenía al margen. No llevaba un perro, así que no estaba paseando a ninguno. No traía periódicos ni correo. De hecho, ese hombre carecía de cualquier sentido de urgencia. No había responsabilidad ni prisa en su postura. No me daba ninguna indicación de que solo estuviera haciendo una pausa frente a mi jardín para oler las flores antes de continuar con su día. Solo estaba parado. Encontré mi maletín del trabajo donde lo había dejado la noche anterior sobre el sillón. Lo arreglé, metiendo la computadora portátil y mi botella de agua llena en el compartimento. Cuando regresé a la ventana, el tipo seguía parado ahí. Miraba a su alrededor, casi como si estuviera aburrido. Miraba hacia las nubes, luego hacia sus pies y después a lo que debía ser un reloj en su muñeca. Dudé un momento. Le di un último sorbo a mi café y puse la taza en el fregadero. Luego abrí la puerta de entrada y salí al día que se calentaba rápidamente. ¡Hey! Le hablé con la voz todavía rasposa por el sueño. Crucé los brazos sobre el pecho como si tuviera frío. ¿Te puedo ayudar en algo, hermano? El hombre pareció sorprenderse al escucharme hablar y levantó la mirada de una grieta en el pavimento que estaba examinando con atención. Parpadeó mientras el silencio se extendía entre nosotros a través del jardín. No, estoy bien, dijo finalmente. Siguió más silencio, esta vez sintiéndose mucho más tenso. Sentí que el rostro se me calentaba de vergüenza por los dos. ¿Cómo no entendía que era raro que estuviera parado ahí, frente a mi casa a las 7 de la mañana, y no me dijera por qué? Está bien, murmuré finalmente, frustrado. Nunca fui bueno para las confrontaciones. Cerré la puerta con llave detrás de mí, asegurándome bien de que quedara bien atrancada. Por supuesto que se me pasó por la cabeza que pudiera estar vigilando la casa para robarme. Pero, ¿quién sería tan estúpido de hacerlo así al descubierto, donde podía verle claramente la cara e identificarlo con la policía más tarde si tenía que hacerlo? Me subí a mi camioneta y salí en reversa de la cochera. Por el espejo retrovisor podía verlo ahí parado, observando cómo me alejaba. No se movió. Me dije a mí mismo que no pasaba nada. Esto sería solo una historia para contarle a Casey más tarde. Otro de esos casos en los que le ocurre algo extraño e inexplicable a alguien, pero que en realidad tiene una explicación perfectamente razonable. No me importaba quedarme sin saber por qué había pasado, porque para cuando regresara a casa ya se habría ido, y eso sería todo. Llegué temprano al trabajo, pero siempre llegaba un poco temprano. Me quedé en la sala de descanso esperando a checar mi entrada. 10 minutos antes de que comenzara mi turno, llegó Casey. Se veía más cansado de lo habitual, con ojeras marcadas, y soltó un gemido cuando me vio, dejándose caer frente a mí. Buenos días. No pude evitarlo y una pequeña sonrisa se me dibujó en los labios. Casey expresaba todo de forma tan animada, a diferencia de mi tono monótono de siempre. Todos los días me hacía preguntar cómo iba a llegar. Era mi único entretenimiento en el trabajo, y tal vez en general. No había muchas personas a las que realmente considerara mis amigos, pero él se había puesto firmemente en ese papel casi desde que lo conocí hace unos años en esa misma sala. Todo el estrés de la mañana se disipó. No vas a querer oír esto, pero se te olvidó tu gafete.
Se miró a sí mismo y echó la cabeza hacia atrás con agonía. Carajo, Megan me va a llamar la atención. Es la tercera vez esta semana. Revisé la hora. Faltaban 5 minutos para checar. ¿Te siguen entrando esas llamadas? Sí, por Dios, no me dejan en paz. Se talló la cara. Tenía el cabello grasoso como si se le hubiera olvidado lavárselo. Intenté bloquear los números. Hablé a la compañía telefónica, quien quiera que sea. No se detiene. Deben estar comprando teléfonos desechables o algo así. De verdad creo que es ese sujeto del mes pasado al que hice enojar. Lo único que dijiste fue que no había reembolso por ese teléfono destruido. Esa cosa era prácticamente un par de astillas de vidrio unidas por unos cables. ¡Lo sé! Apoyó la cabeza sobre los brazos, desplomándose sobre la mesa. Bueno, al parecer encontró otro lugar donde se lo compraran, porque seguro tuvo dinero para comprarse uno nuevo. Era hora de empezar a trabajar. Al levantarme, todo lo que quería contarle se me vino de golpe a la mente. Algo en lo inexplicables que eran las llamadas que él había estado recibiendo me lo había recordado. Por Dios, tengo que contarte algo más tarde. ¿A qué hora es tu descanso para comer? Casey siempre lograba que las cosas se sintieran un poco menos serias. Siempre lograba hacerme sentir mejor, hacerme ver que las cosas no eran tan drásticas. Esperaba que nunca perdiera esa cualidad. Cuando terminó la jornada de trabajo, el sol estaba bajo en el horizonte, bañando el estacionamiento de un color naranja intenso. Mi día se había sentido largo y estresante, como la mayoría, pero aún así disfrutaba la sensación de propósito y comunidad que me brindaba. Por mucho que me gustara estar en casa y a solas, estar en mi trabajo era crucial para mi estabilidad, y siempre me costaba trabajo hacer la transición de un estado a otro. Especialmente cuando me iba por la tarde y el camino a casa se sentía espeluznante y silencioso en comparación con las luces fluorescentes y las conversaciones en las que había estado sumergido momentos antes. Escuché la radio, dejando que el sonido de los locutores de noticias y los comerciales me consolara mientras tomaba mi ruta habitual a casa. En cuanto di la vuelta en mi calle, supe que algo andaba mal. Lo supe incluso antes de verlos. Ahora había 6 personas, todas paradas frente a mi casa. El hombre de esa mañana seguía ahí, recargándose de un lado a otro para darle un descanso a cada pie del peso de su cuerpo, justo donde lo había dejado. Pero ahora había más, alineados detrás de él en una sola fila, todos de aspecto común y vestidos cómodamente, como si no tuviera ningún otro lugar en el mundo donde estar más que ahí. Me metí a la cochera, con las manos temblándome sobre el volante. Esperé un momento antes de apagar el motor, mientras la radio zumbaba de fondo sin que yo procesara nada de lo que decían esas voces distorsionadas. ¿Se suponía que debía llamar a la policía? Eso sonaba a mi pesadilla personal. ¿Acaso era una especie de esfuerzo grupal para asustarme? ¿Algún tipo de táctica de acoso organizado? No se me ocurriría ni una sola persona que pudiera odiarme lo suficiente como para hacer algo así. Yo no solía meterme con nadie. Bajé del auto, acomodándome la maleta al hombro y dándole vueltas a lo que debía decir. Disculpen, ¿qué está pasando aquí? Dije en voz alta, dando unos pasos cautelosos hacia la fila. Tal vez no fue la forma más elocuente de preguntar, pero a duras penas pude pronunciar esas palabras. La voz me temblaba tanto como me seguían temblando las manos. Un par de personas se miraron entre sí. Juraría que vi a uno de ellos encogerse de hombros. Un tipo más joven, tal vez unos años menor que yo. «Estamos esperando», dijo finalmente el joven, sonriendo con cortesía. Era como la sonrisa que yo les daba a los clientes después de un turno especialmente agotador. Cansado. Lo miré fijamente sin expresión. Miré la cara de cada uno de ellos.
Ese aspecto era lo único que tenían en común. Ese cansancio grabado un poco por debajo de la superficie, mezclándose de alguna manera con una cierta sensación de emoción que vibraba en el aire entre ellos. Expectativa. ¿Por qué? Pregunté con tono seco. Me estaba frustrando de nuevo. ¿Qué tenía que hacer para conseguir una respuesta directa? ¿Esperando qué? ¿Y por qué aquí? El joven miró a su alrededor, como esperando que alguien más respondiera, pero como nadie más habló, se volvió hacia mí de nuevo. Aquí fue donde nos dijeron que esperáramos. Me quedé con la boca abierta y me obligué a cerrarla de nuevo. Estaba absorto ante la idea de que él pensara que esa era una respuesta adecuada. Abrí la boca una vez más para decir algo conciso, algo como ¿quién carajo les dijo que esperaran aquí? Pero lo único que salió fue un sonido ahogado, como si fuera un animal al que le acababan de atravesar una flecha. Entré a la casa, bloqueándome por completo, y reaccionando por puro instinto al subir los escalones de la entrada, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Arrojé mi maleta al suelo y saqué el teléfono para llamarle a Casey. No sabía qué más hacer. Mis gatos maullaban a mis pies, rascándome los tobillos. «Deja de llamar a este número», dijo él después de un par de timbradas, con la voz ligeramente agitada. «Y estoy hablando en serio, hermano. Si no te detienes, voy a...» «Soy yo», dije, dejándome caer en una silla de la mesa de la cocina. Miré a mi alrededor, solo para asegurarme de que nada hubiera sido manipulado, aunque la puerta había seguido cerrada con llave cuando llegué a casa. Perdón, hermano. Salí a correr. Solo asumí que era ese sujeto de nuevo. ¿Qué pasa? Hice una pausa para tragar saliva, juntando las palabras y alineándolas en mi cabeza como esa gente afuera, una tras otra. ¿Recuerdas al hombre del que te hablé? ¿El que estaba parado afuera de mi casa esta mañana? Sí. Sigue aquí. Y ahora hay más. Escuché que dejó de correr. Respiraba con dificultad y la ropa le rozaba mientras se la reacomodaba. ¿Hablas en serio? Sí. Por alguna razón me sentía al borde de las lágrimas. No quería comportarme como un bebé. Simplemente no me gustaban las situaciones como esta. Situaciones en las que sentía que necesitaba ayuda. Pero mi ansiedad ya era lo suficientemente mala de por sí. Solo quería que alguien más viera lo mismo que yo y me confirmara que mi miedo estaba justificado. Espérame. Estoy a solo unas calles de tu casa. Voy para allá. Está bien, murmuré, resistiendo la tentación de decirle que tuviera cuidado. Era una estupidez. La gente de afuera no había mostrado ninguna señal de ser peligrosa. Gracias. Miré por la ventana delantera, esperando a que llegara. Observé a la gente en la fila. Algunos se habían sentado en la banqueta, otros revisaban sus teléfonos. El primer hombre y una anciana detrás de él mantenían una conversación animada. Ante mis propios ojos, dos personas más se unieron, caminando desde algún punto calle abajo. Casey los miró fijamente mientras subía trotando por la entrada de mi cochera, con las cejas fruncidas por la confusión. Ellos le devolvieron la mirada. Algunos murmuraban entre sí. Le quité el seguro a la puerta para dejarlo pasar. Estaba empapado en sudor y tenía el cabello aún más grasoso que esa mañana. «No estabas jugando», fue lo primero que dijo, asomándose por las persianas tal como yo lo había estado haciendo. No, ¿por qué bromearía con algo así? «No lo sé». Se pasó los dedos por el cabello. ¿Para asustarme? ¿Cuándo he hecho yo algo así? A pesar de todo, a pesar de la forma en que se me arrugaba la cara como si sintiera un dolor físico, me sonrió. Pensé que tal vez estabas intentando algo nuevo. Casey, está bien, perdón. Asintió, mirando hacia el techo como si lo estuviera pensando. Avisemos a la policía.
La patrulla que se estacionó traía a un hombre calvo y robusto con un bigote rubio, un hombre que parecía inequívocamente un policía. Caminó hacia la puerta mientras miraba por encima del hombro, tal como lo había hecho Casey. Le hablé del hombre. Le dije que había intentado hablar con ellos, sin mucho éxito. Le dije que estaba preocupado por mi propia seguridad, tal como Casey me había indicado que dijera antes de que llegara la patrulla. Es como el doctor, me había dicho. Exagera para que se lo tomen en serio. El policía estuvo de acuerdo en que era algo raro. Deme un momento. Intentaré conseguir algunas respuestas. Casey y yo observamos cómo se acercaba a la fila, empezando por el hombre del frente. Podía ver cómo se les movían las bocas, pero no había forma de saber qué se decían desde allí. El hombre asintió ante algo y el policía se encogió de hombros. Todo parecía muy común y corriente, como si nada de esto fuera algo urgente. Casey y yo nos intercambiamos una mirada nerviosa. El asunto está así, dijo el policía cuando finalmente regresó a la puerta principal, después de parecer haber hablado con un par más de ellos. No parecen tener muchas ganas de hablar. Lo mejor que puedo asumir es que se trata de una especie de experimento social o una broma. Pero no parecen ser agresivos ni tener malas intenciones. No pude hacer otra cosa más que quedarme mirándolo fijamente. Casey fue el que habló, después de un momento de silencio absoluto. ¿No puedes decirles que se vayan? El policía suspiró, tomándose un momento para hablar en voz baja por su radio. Están en la vía pública. Están frente a mi casa. Están a centímetros de mi jardín. El hombre asintió con empatía, de una forma que no se sentía del todo sincera. Entiendo eso. Desafortunadamente no puedo hacer mucho a menos que representen una amenaza activa. Me di cuenta de que ya se estaba desconectando de la situación, perdiendo el interés en nuestra conversación. Llámenos de nuevo si hacen algo más. Lo vi irse mientras me ofrecía un último y seco asentimiento con la cabeza. No lo podía creer. Cuando me di la vuelta, Casey estaba sacudiendo la cabeza con consternación, viéndose tan exasperado como yo me sentía. Se quedó un rato y luego me dijo que tendría que irse a su casa. Para ese momento ya estaba oscuro y el alumbrado público iluminaba las siluetas de las personas formadas a lo largo de la banqueta. Ni siquiera se iban a ir a descansar por la noche. Lo siento. Tengo que darle de comer a mi perro e intentar descansar un poco. Te llamo a primera hora de la mañana para saber cómo estás, ¿de acuerdo? Solo asentí. Sentía la garganta apretada. Estaba haciendo un esfuerzo enorme para no rogarle que se quedara. No quería estar solo, pero más allá de eso no quería parecer desesperado. Me examinó la cara, aprensivo. Podía notar que se sentía culpable. ¿Me avisas si cambia algo? Asentí de nuevo, juntando fuerzas. No te preocupes, Casey. Estoy bien. ¿Seguro que estás bien caminando a tu casa? Podría llevarte. Lo dije pensando en la gente de afuera, como si alguno de ellos fuera a perseguirlo. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, recordé sus llamadas extrañas. Se me ocurrió que él también podía estar asustado en ese momento. Aún así, sacudió la cabeza. Estaré bien, soy rápido. Me iré corriendo. Bien, de acuerdo, te veo mañana. Bien. Se quedó ahí parado junto a la puerta de forma incómoda por un momento, antes de darme un apretón de manos y darme un golpe leve en la palma. Estaba seguro de que me sudaban las manos, pero él no dio muestras de notarlo, lo cual le agradecí enormemente. En cuanto se fue, la casa se sumergió en un silencio inquietante. Encendí todas las lámparas, cerré todas las persianas y volví a comprobar que todas las puertas tuvieran seguro. Luego me fui a la cama, rogando que al despertar las cosas hubieran vuelto a la normalidad. Pero no fue así. En el segundo en que abrí los ojos al día siguiente,
una profunda sensación de pavor me oprimió el pecho. Ahora debía haber más de 70 personas alineadas a lo largo de mi calle. Bajé por la entrada de mi cochera, mirando horrorizado. Algunos habían traído sillas. Algunos dormían acurrucados contra las coladeras de la calle. Otros parecían completamente despiertos, balanceándose con ansiedad sobre las puntas de los pies. Ni siquiera podía ver el final de la fila, ya que se curvaba donde lo hacía la calle, desapareciendo tras una esquina. Sentía como si mi cerebro se estuviera rompiendo. Armándome de valor, caminé a lo largo de la fila tratando de determinar si reconocía a una sola persona. Algunos estaban más dispuestos a hablar conmigo que otros. Algunos simplemente me miraban con nerviosismo o evitaban mi mirada por completo. Empecé a preguntarle a cada uno qué estaban esperando, con diferente nivel de éxito, pero nadie me daba una respuesta completamente directa. «Estoy aquí por mi hijo. Necesito otra oportunidad», me dijo una mujer, pero cuando le pregunté a qué se refería, solo sacudió la cabeza a modo de disculpa. «Todos piensan que estar al frente de la fila significa que serán los primeros», dijo otra mujer, como si estuviera chismeando, como si yo tuviera la menor idea de qué me estaba hablando. «Pero ni siquiera creo que funcione así. Aún así, probablemente sea bueno llegar temprano. Demuestra de verdad lo que quieres». Un hombre, cuando me concentré en él, rompió a llorar. Las personas que estaban a su lado en la fila le sobaban la espalda. Iba de regreso por la fila hacia mi casa, en un trance de confusión y todavía medio dormido, cuando alguien me agarró de la manga. Tenía los ojos abiertos de par en par y llorosos, y le temblaban los dedos mientras me sujetaba. «Pasará pronto», susurró rápida y silenciosamente. Los rostros de las personas a su alrededor se ensombrecieron, mirándola fijamente. «Tú sabes qué hacer. Sé que sabes qué hacer». Corrí de regreso a mi casa y cerré la puerta de un golpe detrás de mí. Tenía 2 llamadas perdidas de Casey. Le devolví la llamada y contestó al primer timbre. «Hermano, estaba preocupado. Sé que siempre estás despierto para esta hora». «Estoy bien. Casey, hay demasiada gente ahora. Están hasta el final de la cuadra». «Por Dios, ¿hablas en serio?» «Sí, y son muy raros. No sé qué... Espera, ¿por qué estás despierto tan temprano?» «No dormí mucho». «¿Por qué?» Hubo una pausa. «A cada rato sentía como si hubiera alguien en mi casa». Tragué saliva con dificultad. «Casey...» Lo sé, es una estupidez. ¿Vas a venir a trabajar?» Caminé por el pasillo hacia mi cuarto, todavía sosteniendo el teléfono en la oreja, solo para hacer algo, solo para mantenerme en movimiento. «Supongo que sí. No sé qué más hacer». «De acuerdo, genial. Te veo allá». «Ok, nos vemos». Cuando regresé a la sala, casi me salgo de la piel del susto. Había un hombre parado en mi ventana, con las manos pegadas al vidrio, mirando hacia adentro. En cuanto se dio cuenta de lo que estaba viendo, salió corriendo, y lo vi recuperar su lugar en la fila a unas 5 casas de la mía. Los siguientes días me mantuvieron en un estado constante de alerta. Cuando regresaba del trabajo a casa, empezaba a pasar junto a la fila 5 minutos antes de meter el auto a la cochera. Luego 6. La fila no hacía más que multiplicarse. Era como si la población de un pueblo entero se hubiera coordinado para pararse justo en la entrada de mi casa. Llamé a la policía varias veces más. Para ser justos, finalmente intentaron decirle a la fila que se fuera, amenazándolos con cargos por vagancia.
Una vez realmente empezaron a dispersarse, y el alivio que sentí fue incomparable. Pero en cuanto la patrulla se alejó, regresaron, y empecé a perder la esperanza. En mis días libres me quedaba sentado adentro con las persianas cerradas, revisando obsesivamente cada pocos minutos para ver si algo había cambiado. En este punto, no estaba seguro de si me perturbaría más que cambiara o que no. De cualquier manera, no tendría una explicación. El ambiente estaba cambiando. El murmullo que había estado flotando en el aire desde que llegaron esas primeras personas solo se hacía más fuerte. Estaban esperando algo, y ese algo venía en camino. Se estaba acercando. El miércoles siguiente, Casey me llamó mientras yo estaba acostado en la cama, esperando a que el cansancio me venciera. Eran como las 10 de la noche, mucho después de la hora a la que solía irme a dormir para despertarme temprano. Ya había renunciado a mi rutina. John, dijo cuando contesté. Me senté de inmediato en la cama. Su tono era diferente. Este no era el Casey alegre y seguro de sí mismo de siempre. ¿Qué pasa? Habría jurado que escuché un sollozo. ¿Puedo ir para allá? ¿Puedo quedarme a dormir en tu casa? Por supuesto, dije de inmediato. Era aterrador escucharlo de esa manera. Claro que sí. ¿Qué está pasando? Hay alguien aquí. Lo sé. Tienes que creerme. Sentí que el corazón me iba a romper una costilla. Te creo, claro que te creo. Llego en 10, dijo y colgó el teléfono. Los siguientes 10 minutos fueron una tortura. Miré por la ventana, esta vez ignorando casi por completo la fila. Ya casi no me importaba la fila en ese momento por primera vez desde que comenzó. Cuando las luces de sus faros iluminaron el frente de mi casa, abrí la puerta principal. Se estacionó detrás de mi camioneta. Empezó de forma lenta, silenciosa, desde algún punto a mitad de la fila. Alguien empezó a vitorear. Lentamente, todos se unieron, hasta que el vecindario se inundó con el sonido de las palmas aplaudiendo. Hice pasar a Casey a toda prisa. No parecía él mismo. Se pasaba las puntas de los dedos por el cabello y se lamía los labios. Si no lo conociera, habría asumido que estaba bajo el efecto de alguna droga. Su teléfono sonó y el sonido nos hizo saltar a ambos. Sacudió la cabeza. Está bien, dije despacio, poniéndole una mano en la espalda con cuidado. Sentémonos. Me quedé viendo la televisión con él hasta bien entrada la noche, mirándolo de reojo hasta que vi que sus hombros se relajaban un poco y su respiración se volvía más lenta. Como a las 2 de la mañana, me di cuenta de que se había quedado dormido, con la cabeza medio apoyada en mi hombro. Lo acomodé con cuidado en el sillón, lo cobijé con una manta y me retiré en silencio a mi cuarto, asegurándome de cerrar la puerta despacio para no despertarlo. Me desperté como 1 hora y media después con el sonido de los vítores. Mis audífonos se me habían caído en algún momento en que me debía haber dado la vuelta. El sonido se escuchaba amortiguado, apagado únicamente por las paredes que separaban mi cuarto del exterior, pero era lo suficientemente fuerte como para obligarme a abrir los ojos. Me senté, sobándome los ojos con pesadez, tratando de comprender qué estaba pasando. Y entonces me acordé de Casey allá afuera en el sillón, dormido. Y entonces escuché algo en la cocina. Me levanté de la cama y mis pies tocaron la alfombra, tibia por la noche de verano. Los vítores continuaban, como las risas grabadas de una comedia de televisión. Eso hizo que se me revolviera el estómago, como
si alguien tuviera las manos adentro retorciéndome las entrañas. Los pedazos del teléfono destruido de Casey seguían esparcidos por el suelo de la cocina. A medida que mis ojos se adaptaban a la luz, pude ver que eso no era lo único diferente en la habitación. La mitad de mis cajones estaban abiertos y su contenido tirado sobre la barra. Una silla también había sido derribada y yacía de espaldas sobre el piso de losetas. Escuché un ruido en la otra habitación y levanté la cabeza tan rápido que me tronó el cuello. Había un hombre parado en mi sala, en medio de la oscuridad. Estaba subiendo el cierre de su chaqueta negra para la lluvia, y la capucha le cubría el cabello. Cruzamos miradas mientras se subía el cierre por completo para taparse la cara, pero no antes de que lo reconociera como el hombre de la tienda, el que se había molestado tanto por la devolución del teléfono, el que había amenazado a Casey en el estacionamiento después de eso, el que lo había estado llamando sin parar desde entonces. Dejó caer algo que golpeó la alfombra de la sala con un sonido sordo. Luego corrió y saltó por la ventana trasera, la cual debía haber olvidado cerrar con seguro la noche anterior. El miedo me dejó congelado en mi lugar, completamente inmóvil. Ni siquiera pensé en perseguirlo. Miré lo que había dejado caer. Era uno de mis cuchillos de cocina y estaba cubierto de algo oscuro, rojo y viscoso. Miré hacia el sillón, que daba la espalda hacia mí, donde la mano de Casey colgaba sobre el reposabrazos. Inerte. Casey estaba muerto. Lo supe incluso antes de dar la vuelta y ver su rostro pálido y desencajado. Cuando la policía llegó, yo estaba arrodillado frente al sillón, con la cara hundida en su pecho y la ropa empapada de su sangre. Había sido lo único que pude obligarme a hacer. Lo único que podía decirle era: perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname por no haberte salvado. Mientras me arrastraban hacia afuera, necesitando 3 oficiales solo para sostener todo mi peso, los vítores se hicieron más fuertes. El sonido resonaba a lo largo de la calle, un estruendo estridente y molesto que me hacía dar vueltas la cabeza. Vi algunos de sus rostros bajo la luz del alumbrado público. Algunos me sonreían radiantes y otros se veían completamente desconsolados por mí, como si lo supieran. Todo se sintió en cámara lenta mientras me subían a la patrulla. Mientras miraba por la ventana cómo nos alejábamos y cómo llegaban las ambulancias, ni siquiera con las luces encendidas. La sirena había sido reemplazada por esos espantosos vítores. Y más abajo en la calle, a lo largo de la fila, alguien empezó a elevarse. Una figura fue sacada de la fila y comenzó a subir por el aire, como si hubiera un rayo invisible que la traía más y más alto, flotando por encima de los demás. Había sido elegida. Los vítores comenzaron a apagarse. Algunos gritaban con angustia y protesta, cayendo de rodillas o jalándose el cabello. Otros simplemente miraban. Observé horrorizado cómo mi entorno empezaba a parpadear y a cambiar ante mis ojos. Mi casa se estremeció y se deformó, y de pronto ya no era mi casa. El vecindario cambió y ya no era mi vecindario. Estábamos en la ciudad. La calle estaba llena de autos y mi hogar era ahora un alto edificio de departamentos, lleno de luces de ventanas que cortaban la oscuridad. En mi celda de detención yo no era nada, no era nadie. Todo sentimiento había abandonado mi cuerpo, dejándome frío y entumecido. Me preguntaron si quería hacer una llamada y no dije nada. No tenía a nadie a quien quisiera llamar.
No dejaba de pensar que tal vez, si hubiera hecho algo diferente, si me hubiera quedado en el sillón con él, o si me hubiera tomado todas las señales de advertencia más en serio, si no me hubiera puesto los audífonos para dormir, si tan solo hubiera hecho algo diferente, él todavía estaría aquí. Mi mejor amigo todavía estaría vivo. Apenas me di cuenta cuando alguien empezó a hablarme, no hasta que me tocó el brazo. Fallaste, dijo su voz débil, que a duras penas me llegaba a los oídos. Nada cambió. Era un hombre, tal vez un policía vestido de civil, o tal vez no. Se sentía extraño, como algo que no podía terminar de comprender, ni siquiera mirándolo directamente. No podría describirte cómo se veía. Asentí. Fue lo único que se me ocurrió hacer. Solo quería regresar. Quería regresar a la noche anterior, o incluso antes, y hacerlo de otra manera. Si tan solo pudiera intentarlo de nuevo, lo habría salvado. Está bien, dijo con empatía. Me tomó la mano a través de los barrotes. Puedes intentarlo otra vez. ¿Te acuerdas de mí? Sacudí la cabeza. Sacó un plumón de su chaqueta y empezó a escribir en el dorso de mi mano. Se lo permití. Ve a esta dirección, en esta fecha. Espera ahí. Si te eligen, no recordarás esto. No recordarás nada. Serás llevado de vuelta antes de que sucediera. Me hablaba como si fuera un niño, con sus ojos recorriendo mi rostro en busca de alguna señal de reconocimiento. No encontró ninguna. Si interactúas con alguien mientras esperas, no le digas por qué estás ahí. No puedes ayudarles a cambiar lo que necesitan cambiar. Tienen que hacerlo por su cuenta. Me sonrió. Tenía un rostro amable, pero había algo ligeramente mal en él. Ligeramente afilado, como la punta de un cuchillo. Buena suerte, John. Y entonces desapareció. Ahora estoy en casa, en mi verdadera casa, no la cambiante y falsa de antes de que mi amigo fuera asesinado. Salí bajo fianza y por el momento me pusieron bajo arresto domiciliario. Sigo siendo un sospechoso, pero mi abogado tiene esperanzas. Dice que si me dejaron salir, muy en el fondo deben saber que no fui yo quien mató a Casey. Todavía no me he lavado lo que escribió ese hombre. Solo me le quedé viendo fijamente. La fecha es dentro de una semana. Mi cita en el tribunal es en unos días después de eso. No estoy seguro de si lo intentaré de nuevo. No estoy seguro de si algo cambiaría. Creo que está en mi naturaleza ser un cobarde. Tal vez eso es lo que está tratando de enseñarme. Simplemente no estoy seguro de estar listo para aprender. Bueno, la verdad que me encantó esta historia, ¿no? O sea, cómo los que hacían la fila fueron personas de que en algún momento fueron víctimas. Y ahora nuestro prota también va a hacer fila y esperar a que sea el elegido. Y que todo lo que vivió ahora, pues, nunca haya pasado. Eso sí es el elegido. Eso me gustó mucho la idea en cómo se formó esto. Lo que no me queda muy claro y que me gustaría que ustedes ahí en comentarios me ayuden es ¿por qué? ¿Por qué hay una víctima en todo esto? O sea, ¿qué sucedió? ¿Por qué los persiguen estas cosas, no? Me da mucha curiosidad. ¿Y cómo es que definen quién va a ser la víctima y a quién van a ir a hacerle la fila? Eso no me quedó muy claro, así que si alguno tiene su teoría, ahí escríbanme comentarios que pues los estaré leyendo. Así que bueno, eso sería todo. Los veo mañana en la plataforma morada y en Noches de Histeria. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.